Componentes electrónicos. Este tip viene gracias a la empresa Making Home. Componentes electrónicos. En la electrónica tenemos que reconocer cada componente, su característica, su diagrama en el esquemático, su datasheet y de qué están compuestos. Un ejemplo es la resistencia, el cual unos están hechos de carbono y otros de lámina de metal. Solo veremos los componentes que usaremos en la mayoría de los proyectos de la categoría de electrónica, los cuales son muy útiles para nosotros poder ejecutar nuestros proyectos. Resistencia. Este componente es lo más común en todos los circuitos, debido a la teoría de la ley de Ohm. La tensión es igual a la corriente por la resistencia, el cual dice que a mayor resistencia, menor es la corriente. Su unidad llega a ser el ohmio y viene con sufijos como el kiloohmio, megaohmio, etc. Para saber el valor de la resistencia, solo debemos saber cómo se maneja el código de colores, tal como lo indica en la imagen. Las resistencias vienen con columna de colores, donde la primera columna va a ser el primer valor que va a tener esa resistencia, la segunda columna el segundo valor, la tercera columna el multiplicador de ese valor y la cuarta columna el porcentaje de tolerancia que va a tener esa resistencia. La forma de toma en el esquemático es la de un rectángulo blanco o a veces de una forma de zigzag. Diodo LED. El diodo es el componente que permite que el flujo de corriente sea en un solo sentido. Si este se coloca inverso a su polaridad, este no permitirá el paso de flujo. Un diodo LED viene a ser el componente que, cuando la corriente pasa por él, este emana luz y permite que el paso del flujo sea en una dirección. Mayormente son usados para verificar si el paso de corriente está bien o no. El pin más largo es el ánodo y debe hacer contacto con la carga del circuito. Potenciómetro. Este componente es una resistencia, pero variable, el cual no permite, aparte de variar su resistencia, también la corriente. Según su diagrama, al igual que la resistencia, también puede representarse con la forma zigzagueada en vez del rectángulo. El pin 1 y 3 están con corriente lineal y el pin 2 ajustará la resistencia. Su unidad llega a ser el ohmio y viene con sufijos como el kiloohmio, megaohmio, etc. Capacitor electrolítico. Se usan para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida. Este componente está polarizado. Esto quiere decir que el pin positivo no debe hacer contacto con la base negativa del circuito. Al igual que el pin negativo, también no debe hacer contacto con la base positiva. Para saber qué lado es negativo, solo basta con ver la franja gris y el pin que está debajo de esta. Su unidad es el faradios y viene con sufijos nanofaradios, microfaradios, etc. Capacitor cerámico. Al igual que el capacitor electrolítico, este se usa para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida. Lo que lo diferencia es que trabaja con pocos faradios y no está polarizado. Esto quiere decir que no importa qué lado va al negativo o al positivo del circuito. Su unidad es el faradios y viene con sufijos de nanofaradios, microfaradios, etc., al igual que el electrolítico. Transistor, componente electrónico construido por materiales semiconductores que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito actuando como un interruptor y amplificador para señales eléctricas. Tiene tres pines, los cuales uno se llama emisor, el otro colector y el otro base. Cabe señalar que se debe conocer su datasheet para no cometer errores y dañar el circuito, ya que en función al tipo del transistor, ya sea NPN o PNP, va a cambiar también su tipo de conexiones. Tal como le indica la imagen, en el caso del transistor NPN va a ser base conector emisor, a diferencia del PNP que va a ser base emisor colector. Circuito integrado. Este componente semiconductor contiene muchísimas resistencias pequeñas, también condensadores y transistores. La representación esquemática de los circuitos integrados puede ser de las dos formas que se muestran por debajo. La primera mostrando el zócalo del integrado en el lado izquierdo y siguiendo los pines tal y como se muestra, o también de la forma del triángulo, pero debemos tener en cuenta el número que se le asigna a cada pin en el de la forma del rectángulo, ya que este es el que vamos a conectar en nuestro dispositivo en modo físico. Parlante, utilizado para la reproducción de sonido. En algunos circuitos sale representado con su misma imagen y en algunos solo colocan el nombre. El parlante mismo indicará cuál es el polo positivo y negativo. Jack Plug. Este componente
viene con dos aros y una varilla, el cual el aro que está en el exterior está conectado a la varilla y este debe llevar la carga positiva, mientras que el aro interno la carga negativa, tal y como se muestra en la figura. El plug suéldalo con los cables estañados a los aros para conectarlos al protoboard. Por último, el mini interruptor. Los interruptores se encargan de abrir y cerrar una conexión y viceversa, es decir, para permitir el paso de corriente. La mayoría contiene tres pines, de los cuales, cuando el interruptor está en una posición, permite tal acción y cuando está en otra, pues otra acción. El primer pin y el segundo están en contacto y el tercero no. Y en la otra posición, el tercer pin entra en contacto con el segundo, mientras que el primero deja de estar en contacto. Y así, en función al contacto que esté establecido, permite o no el paso de corriente. Adaptador de batería de 9 voltios. Viene de diferentes maneras y formas. El color rojo nos indica que es su polo positivo y el negro el negativo. Y esto es lo más utilizado para poder probar nuestros dispositivos en pequeños prototipos y así poder ir viendo la funcionalidad de lo que estamos desarrollando. Y así, todos estos dispositivos electrónicos son sumamente importantes, ya sea para desarrollar nuestro prototipo o para poder desarrollar algún proyecto profesional final. Y todos estos dispositivos los utilizamos en todos y cada uno de los proyectos de nuestra categoría de electrónica. Así que si te gustaría aprender un poco más de esto, te invito a que lo puedas visualizar y que puedas aprender en nuestro portafolio de proyectos. Y no olvides reaccionar, comentar y compartir este tip para que más personas puedan aprovechar lo aprendido. Muchas gracias.